Bien, buenas tardes, queridos amigos y amigas. Hoy tenemos el placer de contar con Lucía Azpilicueta. ¿No se dice así? ¿Azpilicueta? Sí, Azpilicueta. Es un nombre vasco, un apellido vasco, ¿no, Lucía? Efectivamente, sí. Que es escritora. Fundamentalmente es escritora. También tiene el grado o licenciatura que se decía antes de traducción, interpretación y traducción, ¿no? De inglés a Sí. alemán. Y ha elegido para todos nosotros dos obras que considera ejemplares para las humanidades de hoy en día, en Occidente, no solo en España, que es Meditaciones de Marco Aurelio. Por ejemplo, esta última edición, una de las últimas ediciones de las Meditaciones de Marco Aurelio, aquí no viene a caballo, Ujú. pero tampoco lleva armas, ¿eh? Pues, el ideal de sabio y de filósofo, un filósofo emperador, nada menos. Como querría, se supone que quería conseguir Platón. Ujú. Y el libro que se ve aquí atrás, también el título, ¿no? Pues se ve el autor Jung, Carl Gustav Jung, suizo, un gran psicólogo de la psicología analítica, psicología profunda, y aunque se llevó bien hasta cierto punto con Freud, no es realmente freudiano, sino que tiene su propia escuela, ¿no? Y ahora nos hablará, Lucía, de todo ello. Pero primero, Lucía, háblanos de ti, ¿no? Sin ninguna necesidad, sin caer en narcisismo, ¿no? ¿Por qué, mm, por qué estudiaste? ¿Por qué eres escritora? ¿Cómo conociste estas dos obras y por qué te gustan tanto estas dos obras? Claro, bueno, pues en primer lugar me Mm. gustaría dar las gracias por tenerme aquí, ya que me Gracias parece a ti, gracias a ti. muy importante la divulgación de las humanidades Mm, y así que bueno, efectivamente acepté encantada. mm, Y sí, efectivamente soy traductora e intérprete, ya que siempre mm, me han gustado los idiomas, es algo que se me ha dado bien. Y mm, además, pues esto me ha dado la oportunidad de conocer diferentes ámbitos del saber, ya que te tienes mm, que especializar un poquito en todo para mm, poder traducir bien. Pero más allá de eso, sobre todo y ante todo, me considero escritora, ya que es algo que llevo haciendo desde que tengo memoria. mm, Siempre desde pequeña escribía historias cortas, mm, escribía poesía y es algo que he ido manteniendo y cultivando cada vez más. También he mm, tenido la suerte de crecer en una casa en la que se fomentaba mucho la literatura y la cultura, así mm, que considero que eso ha tenido un impacto importante también en mí. mm, Y bueno, pues respecto a, hablando del tema de la escritura y demás, me mm, gustaría mencionar brevemente que si bien he estado trabajando en algunas historias cortas, algunas de las cuales han sido premiadas como un mm, relato durante la pandemia, precisamente sobre mm. la cultura, Sí. todavía no he publicado todo lo que me gustaría, quizá también porque soy muy joven, Mm, pero tengo ahora mismo en proceso dos obras que me gustaría dar a conocer cuanto antes posible. mm, Y una de ellas es un ensayo, mm, precisamente tiene mucho que ver con el tema de la psicología, del psicoanálisis y también un poco de la crítica social. Lo he mm. titulado El amor y otras neurosis. Neurosis es un Sí, término que se verá mucho sí. en el mundo de Jung, en el mundo de Freud, de Sí, modo que se puede decir que el amor conecta a Marco Aurelio con Jung, ¿eh? De cierta forma, porque Marco Aurelio también era generoso y decía de amar, incluso antes del cristianismo, decía sí, comprender y ser sí, compasivo. sin duda, bueno, es un término Mm, muy amplio y precisamente como es un término al que se le han adherido muchas diferentes connotaciones sí, y que ha tenido una sí. trascendencia muy Mm, grande en el mundo de las artes y de la literatura y demás, mm, me parecía necesario, digamos, observarlo y cuestionarlo, en cierto modo, con las diferentes adhesiones culturales y personales que ha ido teniendo. mm, Entonces, es un ensayo un poco
para plantearnos, ¿no? Aquello que ya consideramos que está asentado, incluso me atrevería a decir dogmatizado, dentro de Mm. nosotros mismos y de la sociedad. Y no es excesivamente largo, así que Mm. bueno, espero que sea entretenido de leer. Pues te animo porque el amor está en la misma raíz de la palabra filosofía, ¿no? El Ujú. amor Sí, sí, totalmente. al saber, esa concepción del amor es prácticamente filosofía. Yo me atrevería a decir que la filosofía es eso, el amor, no tanto el saber como el amor, que es lo que permite ser felices, porque Ujú, el saber también contribuye, pero yo creo que está muy sobrevalorado porque la ciencia, solo hay que ver la historia de la ciencia, cómo se van sucediendo teorías que consideran verdaderas y otras van superando. Y yo creo que lo fundamental en la filosofía es el amor, es la amistad, o como queramos llamarlo, ágape o lo que sea, ujú. como el término en griego, ¿no? Te animo a ese ensayo. Y también estás escribiendo una novela, ¿no? Sí, efectivamente, Mm, mi novela, el título es La mujer del espejo, mm, porque, bueno, como no podía ser de otra forma, por lo que estoy dando a entender, dado que me gusta mucho la filosofía, mm, digamos que esta novela la narración es una excusa para plantear un trasfondo filosófico mm, y tiene mucho que ver con la idea del espejo, que creo precisamente que es algo que también podemos extrapolar mm, a autores como Jung o Marco Aurelio, en el sentido de que el mundo es un espejo, todas las personas somos un espejo, y aquello mm, que nos llama la atención o que nos produce aversión en otros, no es más que mm. un reflejo de algo que tenemos en nosotros mismos. Y también la Sí, misma idea de lo que algunos llaman la ley del espejo, de que para cambiar el reflejo, es decir, para cambiar situaciones del mundo exterior, mm, primero ha de cambiar el agente, ¿no? La figura, mm, nosotros mismos. Entonces, bueno, está escrito de una forma en la que esto no se haga pesado y sea totalmente, se pueda mm, digerir con facilidad. Em, y por mm, supuesto, pues he intentado generar unos personajes que sean lo más mm, divertidos, entretenidos posibles y una trama que además, bueno, que permita también al lector desconectar y no solamente estar dándole vueltas a temas mm, filosóficos, pero tiene un trasfondo que, pues, quien desee, quien le parezca interesante y quien mm. tenga, digamos, ojos para verlo, Sí, pues también es probable que se dé cuenta, ¿no? Y que pueda analizar ese trasfondo. está muy bien porque por lo menos lo que entendemos nosotros por poesía y por novela es filosofía en verso, en el caso de la poesía, y filosofía narrada, ¿no? En el caso Ujú, de la novela. Y, y tiene mucha conexión también, como has dicho, entre Marco Aurelio y Jung en esa novela que está terminando de escribir y que pronto creo que veremos publicada, eso deseamos. Y ese recogimiento, ir al interior, ¿no? Que ya dice Marco Aurelio, el interior del sí, alma, ese recogimiento también que dice Jung, ¿no? Ser conscientes de la máscara del rol en el exterior, en la sociedad, pero ir a la psicología profunda ujú, y de ser conscientes de los arquetipos, ¿no? Del consciente colectivo que es muy poco lo consiguen, creo que ujú, decía Jung, ¿no? Que muy poco lo consiguen. Todo lo que sea pues, una novela o un ensayo, pues eso está muy bien, ¿no? Y ujú. tú que eres joven, pues puedes profundizar aún más con las siguientes obras. No vamos a decir, vamos a hacer spoiler ni nada de la novela, ¿no? Exacto. ¿Cómo llegaste a estas dos obras? ¿Qué recomiendas para todos nosotros? De meditaciones y de complejos e inconscientes de Jung. Pues Por- porque en en caso, traducción, en interpretación y traducción no se da, ¿no? Esto es no, la de verdad es que filosofía y Jung de psicología, ¿no? claro, además, al menos, bueno, yo estudié traducción e interpretación en la Universidad de Alicante y al menos en el programa de Mm, estudios que tenemos aquí tiene un enfoque mucho más práctico. em,
y digamos que no se fomenta tanto la literatura a no ser que específicamente el alumnado elija una optativa que tenga que ver con la literatura y demás, con la traducción literaria. Entonces, todo esto ha sido un poco más por interés personal. Y en el caso de los complejos y el inconsciente, bueno, de Jung en general, la verdad es que es algo bastante personal para mí, digamos, porque yo conocí a Jung gracias a mi padre, ya que mi padre es psicólogo y pues he tenido la suerte de que a lo largo de mi vida me ha hablado mucho de todo ese tipo de literatura relacionada con la psicología. Y recuerdo que él me hablaba de, bueno, de la popularidad que se le ha dado a Freud eh, y del hecho de que a él siempre se ha decantado más por Jung, ¿no? Y que quizá Jung también requiere ese reconocimiento en todo el mundo de la literatura y de la filosofía. Y entonces ahí, digamos que empezó a generarme curiosidad. Sí. Me recuerda, perdón un momento, Lucía, Sí. me recuerda un profesor, un genio, un profesor que tenía yo de Ujú. filosofía, que decía, ¿cuánto daño ha hecho Freud en la sexualidad en Occidente? ¿Cuánto daño ha hecho Freud en la sexualidad? Sí, bueno, eso es un Mm, poco el mensaje similar a lo que me decía mi padre, que Freud mm, fue un antes y un después, sin duda, en el mm. mundo del psicoanálisis, indudablemente, pero bueno, Pero que Jung no es exactamente Freud. Eso no, es en lo que no absoluto. entiende, lo que la No, gente en no, general no. no entiende, no entiende. Mm, Digamos que yo creo que empezaron en un camino similar, el punto de partida fue similar, mm, pero las ramas que fueron desarrollando no tenían mm, mucho que ver. Y personalmente, pues efectivamente soy mucho más adepta a Jung que a Freud. ujú, Em, y esta obra en concreto me la recomendó un amigo con el que he tenido charlas relativas a mm, la filosofía y a la psicología durante horas y fue el que me dijo, bueno, si has oído hablar de Jung y te gustan sus ideas, ya es hora de que te leas este libro ya que mm, pues es uno de los más interesantes, ¿no? Y efectivamente tuve que darle la razón. mm, Y en caso de meditaciones de Marco Aurelio, esto sí que fue un poco más autodidacta, digamos. mm, Empecé a aprender sobre el estoicismo, no recuerdo bien cómo, pero mm, me pareció una idea bastante interesante. Y un día, un poco por casualidad casi, empecé a hojear este libro en una librería mm, y algunas me gustaba el hecho de que expresaba ideas con una mm, trascendencia bastante importante, pero además de manera muy práctica y muy mm, resumida, ¿no? Entonces, además de la forma en la que está escrito, que es, digamos, mm, pequeños epítomes o incluso algunos aforismos que él mm, mismo iba escribiendo mm, para sí mm. mismo, Sí, sí. me pareció una forma muy, muy interesante de reflejar su filosofía. Era Mm, además muy diferente a lo que yo había visto antes, no era una exposición larga y argumentada, por ejemplo, como podríamos ver en la filosofía de Platón, mm, sino que eran simplemente ideas muy cortas, muy escuetas y mm, prácticas sobre su visión del mundo. mm, Y efectivamente, vista esa pequeña muestra, decidí comprarlo y, bueno, no me arrepentí ni un momento porque se ha convertido en uno mm, de mis libros favoritos. mm. Es curioso porque a mí este libro de meditaciones, ¿no? Meditación hace ya muchos años, este lo he dicho antes, edición de este año pasado, una de ellas me lo recomendaban profesores y filósofos y economistas de toda clase de extremos, ¿no? Mm. Jesús Huerta de Soto lo recomendó como libro de cabecera suyo, Ujú. cuando el estoicismo defiende lo público. Jesús Huerta de Soto es como el maestro del nuevo presidente de Argentina, Javier Ujú. Milei, es un anarcocapitalista. Ujú. Eh, y también sirve, el Marco Aurelio le sirve, también le sirve a socialistas, a toda clase de ideología. El estoicismo de Marco Aurelio es muy sensato, ¿no? Buscar la imperturbabilidad, la ataraxia, de un modo dando la razón, ¿no? Y no desechando lo público, ¿no? Interviniendo en lo público, pero siendo clemente, siendo compasivo. Ujú. Es muy, todas sus meditaciones
están llenas de una gran sabiduría y de una gran filosofía. Hay algunas también, por ejemplo, yo señalaría una donde escribe que el ideal de Platón, dice Marco Aurelio, no se llegará a producir, pero eso no importa porque avanzando, aunque sea poco a poco, eso ya es mucho, ¿eh? Eso ya es Ujú. mucho. Todo eso está ya aquí en Marco Aurelio. Es una mente muy filosófica Sí. y que no rechazaba la práctica ni la política. Todo eso Ujú. lo has visto tú también, ¿no? En esta Sí, obra, ¿no? sí, sí. Para De ir hecho, empezando. Mm, lo que me comentas me parece muy curioso, el mm, fenómeno de, digamos, de que esta obra, en cierto modo, es un poco intocable, ¿no? Porque parece que mm. personas de tendencias muy diferentes y de Sí, sí, preferencias sí, muy distintas, muy eh, distinta. le parece que algunas Las de las obras aconsejan, que hay aquí, las aconsejan y la tienen como claro, libro de cabecera, como esto que exacto. se llama libro ahora de autoayuda, sería el primer gran libro Totalmente, sí, de sí. Es un autoayuda. libro de autoayuda de hace ya muchos años, ¿no? Empezando por el mismo Marco Aurelio, porque era para sí mismo. Exacto, En esta sí. traducción sí mantiene el subtítulo, porque ni él quería publicarla, ni nada. Era Ujú. como anotaciones en un cuaderno de un psiquiatra o un psicólogo para él mismo. Sí, Lo cual nos lleva a lo que la filosofía, el objetivo de la filosofía puede ser, que es la cura del alma, a servir ujú, para ayudar al alma, ¿eh? Como la filosofía. Aquí sí mantiene, y muchos no, en muchas secciones, mantiene el título original. Meditaciones así mismo. a sí Ah, mismo, ¿eh? A sí mismo, sí. para sí. O sea, no tenía otra intención de. Pero bueno, claro, son meditaciones que sirven para todo y todo el mundo la aconseja. Ujú, Y sí, es muy cuando curioso. dice que el fin del hombre es, en realidad, pensar, ¿no? Como luego dirá Diderot, es pensar Ujú, cada uno por sí mismo, también. sí, Pero sí. bueno, te he quitado la. No, no, no. Continúa, Es Lucía. un apunte muy interesante y Mm, justamente y yo creo que eso es algo quizá que es lo que destaca para mí esta obra sobre otras obras clasificadas como de filosofía, y es que quizá precisamente porque era algo que estaba redactando para sí mismo, él no estaba defendiendo ninguna tesis, mm, eh, o sea, no hay ese elemento de una explicación larga o tampoco de yo considero que el origen del universo es este y esta es mm, mi teoría, ¿no? Es un poco más, esto es lo que a mí me ha servido, esto es lo que yo mm, considero importante y mm, esto es un recordatorio para mí mismo, así que lo voy a redactar de la forma más pragmática posible. Y mm, quizá por eso ha tenido tanta trascendencia, ¿no? Porque al mm, fin y al cabo, tenemos grandes teorías en el mundo de la filosofía mm, sobre el origen del universo, el sentido de la vida, mm, em, y todas estas elucubraciones, ¿no? Que están muy bien y que es muy entretenido de leer, pero esto mm, es más, mucho más práctico. Esto es lo que hay, esto es lo que a mí me sirve y mm, sí, evidentemente tiene una connotación importante de su visión del universo, pero es algo que se ve reflejado en, digamos, en un funcionalismo, ¿no? Mucho más práctico en vez mm, de en una idea abstracta que luego, si no podemos aplicar, no tiene quizá tanto impacto en nosotros como lo mm, haría con esta obra. mm. Eh, Otra de las reflexiones de meditaciones de Marco Aurelio puede ser una que a mí siempre me ha llamado la atención, es que se parece en cierta forma a Epicuro con lo de no tener miedo, ¿no? Ujú, Y- Porque dice que a la muerte realmente, aunque venga pronto o llegue tarde, pues siempre lo único que se pierde es el presente, porque siempre ujú, estamos viviendo en el presente. totalmente. No poseemos ni el pasado, podemos recordarlo, pero no lo poseemos, no podemos intervenir, ni el futuro tampoco todavía. O Ujú, sea, solo el presente, somos poseedores del presente y el presente es igual para todos, o sea, que todos perdemos lo mismo o sí. ganamos lo mismo. Eh, y no rehúye el dolor, ¿no? También eso se diferencia, ¿no? Con Epicuro, no Mm, rehúye el dolor si es
virtuoso, o si era emperador y hizo guerras incluso. El Rústico, uno de sus, ¿no? Aparte de Epicteto, uno de los que incluyeron, lo dice al principio, eh, parece que le enseñó a dormir en el suelo, para que, buscando la austeridad y esa firmeza estoica, ¿no? Del estoicismo. Sí. Eso es bueno, pero tú, ¿qué frases, reflexiones te gustan más o las consideras más profundas, más prácticas para hoy en día de meditaciones? Bueno, pues Porque Jesús Huerta es otro, y lleva razón, se puede abrir por cualquier parte del libro absolutamente. y todas tienen su profundidad. Sí, a ver, también, ya que Mm. tengo el libro aquí, lo enseño. Hay un Sí, montón de páginas que tengo ah, destacadas. todas te llaman la Dentro, atención y te hacen pensar, claro. dentro de eso, además, tengo varias frases subrayadas. Pero yo creo que más que hablar de alguna frase en concreto, Mm, diré que lo que más me ha llamado la atención o lo que más me ha servido son los temas que son como un mm, patrón recurrente que me atrevería a decir que vertebran la filosofía de Marco Aurelio y que luego pues se ven reflejadas en diferentes frases. Y para mí son los conocidos conceptos sobre todo de amor fati, quizá también mm, memento mori, que es algo de lo que has mencionado de mm, respecto a lo que se nos escapa es el presente y al final mm, pues hay que recordar que todos vamos a morir y demás. mm, Pero concretamente, me llamó mucho la atención el mm, concepto de amor fati, amor al destino, mm, y digamos es esa entrega absoluta a lo que Marco Aurelio llama la naturaleza universal. Él mm, considera que todo está orquestado por lo que él llama la naturaleza, ¿no? Digamos que es como mm, esa inteligencia que nos trasciende, que hace que todo esté sucediendo como tiene que suceder. Y mm, eso para mí es la base del pensamiento estoico, porque para mí el sí, estoicismo no es un aguanta porque sí o no te quejes porque sí, es como todo tiene un propósito ulterior que quizá no se puede ver, pero que mm, está funcionando como un mecanismo perfecto, ¿no? de la naturaleza mm, del universo. Entonces, en vez de juzgar desde el ego, esto está bien, esto está mal, esto tendría que ser así, esto no tendría mm, que ser así, es más bien un ¿cuál es la situación? mm, Em, ¿Qué es lo que hay? Y cómo puedo mm, trabajar con ello de la manera más beneficiosa posible. mm, Y quizá esa es la mentalidad que a mí personalmente más me llamó la atención. Y de hecho, una de ah, las sí. frases que más destacaría es cuando le dice, no te preocupes porque todo está marchando de acuerdo a la naturaleza con el universo. Y es un poco esa misma idea. Sí, sí, es una idea fuerza del mundo griego en general, sí, que llevó al estoicismo a reivindicarla, es fundamental. Y luego está recuerdo en Nietzsche, la cita mucho, Amor Fati, Nietzsche, Ujú, incluso en Spinoza también hay cierta consideración, ¿no? En esa naturaleza, Deus sive natura, y ujú, que todo está determinado aunque consigamos, ¿no? Liberarnos de ciertos prejuicios, de cierta ignorancia, sí. pero hay esa visión que ayuda a ser firme y fuerte ante todos los problemas, ¿no? que se dan en todas las épocas y también mucho más en nuestra época, ¿no? de crisis continua, ¿no? económica, Mm, pandemia, de todo. Pues eso siempre llama mucho la atención a los jóvenes y a los adultos que tienen muchos problemas con eso. Y ahí mismo surge la pregunta, ¿no? Socrática, hemos hablado antes de empezar, del interés socrático. Entonces, no puede ser que este libro tan recomendado, ¿no? Meditaciones de Marco Aurelio, no esté hecho precisamente para que no se luche por los jóvenes, que no se organicen los jóvenes mm, y traten de cambiar la sociedad y el Estado, mm. que no hay un poco de resignación para que con convertir a Marco Aurelio en libro de autoayuda, cuando
¿no? Para que los jóvenes y los adultos, la gente en general se resigne a no indignarse, Mm, ¿no? Para claro. problemas sociales y políticos que pueden ser la causa, diría Spinoza, serían la causa de sus males, ¿no? Ujú. ¿No? Porque Claro, claro, es un poco... no es decir, bueno, yo tengo la culpa, ¿no? Hay mucho de, yo soy el culpable, yo mismo soy el culpable Mm, porque no soy un suficiente ujú. empresario de mí mismo, que dicen ahora, Ajá, ¿no? sí, Pero a lo mejor el problema está en que está mal organizado el mundo del trabajo, el mundo de la sociedad, de la política, ¿no? Y entonces habría que organizarse intentar organizarse y bien, ¿no? Para resolverlo, ¿no? No sería, sí. Sí, sí, ¿no te entiendo parece que a a ti? veces se pueda Mm, ver como una dicotomía entre, digamos, la resignación mm, y la subversión, ¿no? Frente a algo que consideramos que no está bien. De todas mm, formas, yo creo que eso también depende mucho de la interpretación personal. No creo personalmente que la filosofía estoica, al menos la de Marco Aurelio, no creo que sea una filosofía de resignación, porque eso lo vería más incluso como algunas fases históricas del cristianismo, ¿no? mm. Bueno, hemos venido aquí a sufrir y hay que aguantar y ya está, y es lo que hay. Sí, es Creo más que, propio de esa interpretación de la religión claro, cristiana o del catolicismo, sí. sí, creo que el estoicismo es más bien, supongo que si tuviera que resumirlo en una idea, Mm, podría ser, cambia lo que puedas cambiar y lo que mm, no puedas cambiar, acéptalo como si lo hubieras elegido tú, que es esa idea de amor fati, para hacer mm, de ello algo mejor, ¿no? Como, yo creo que mm, precisamente es una idea de una transformación activa. mm, No me parece una filosofía pasiva en absoluto, entonces mm, creo que lo que dice Marco Aurelio, lo que dice el estoicismo, mm, es, si algo te parece insoportable, haz algo al respecto y si no puedes hacer nada al respecto, acéptalo y esa aceptación probablemente te llevará a transformar tu perspectiva y quizá a partir de ahí la mm, mm. situación en sí. Sí, Entonces, yo creo que quizá algunos enfoques, algunas críticas que se le da al estoicismo es porque lo entienden más como una aceptación a ciegas, pero eso creo es. que precisamente Marco Aurelio sí que invita al pensamiento crítico y Mm, a actuar en consecuencia, considero yo. mm. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo totalmente, porque el mismo Marco Aurelio fue un gran legislador. Hizo reformas para Ujú, mejorar incluso a los esclavos, en todas las facetas del Estado de Roma. Aunque sí. reconoció que con el imperio no se estaba cumpliendo con los ideales, ¿no? Platónicos, republicanos, Ujú, de la República Romana, ¿no? Ya no se podía volver, pero él hacía pequeñas cosas, era un mm, reformista, ¿no? Que hoy en día incluso el marxismo analítico sería así, o sea, vamos a intentar resolver lo que podamos, ajá, ¿no? mm. Eh, y sería nada de resignación, o sea, no es contrario, sino prudente, práctico, no. Sí, 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 totalmente. O sea, De hecho, me parece... he hecho la crítica pero anterior, no la pregunta, pero en realidad estoy de acuerdo contigo que es Ujú, más bien optimista, pero prudente y intentando sí, cambiar lo que se puede, pero sin dejar de cambiar y hacer las reformas. sí. Mm, Aún así me parece sí, muy importante que hayas mm, planteado esa pregunta, ¿eh? Porque, mm, bueno, creo que si incurrimos en mm, dogmatizar la idea que tenemos sobre una filosofía, podemos mm, caer precisamente en esa fe ciega, ¿no? sí, Bueno, yo he interpretado así esta obra, he interpretado que esta filosofía, esto es lo que dice, así que en este caso voy a fustigarme y a aceptar toda clase sí, de injusticias, ¿no? Y no considero que no tiene mucho que ver. Y también me claro. parece muy interesante lo que has dicho respecto. Eso sería más bien de una filosofía que llama oriental del budismo. En el Ujú, budismo hay algo de eso. Aquí estuvimos hablando en una ocasión con Pablo Dors. Pablo ujú, Dors, y le hice esa pregunta. Hice esa pregunta, digo, ¿cómo es posible que budistas, porque él es muy de budismo, es sacerdote católico, pero budista también,
también. ¿Y cómo es posible que estén rezando, estén meditando, meditando, ¿no? Y esté un tsunami en la playa muriendo gente y en lo Ajá. alto está como se van del mundo totalmente, pero no es eso Marco Aurelio, ¿eh? Marco Aurelio está en el mundo, está Claro, sí, sí, plenamente integrado en el mundo. De hecho, ese emperador está ahí, ¿no? Contra sí, en el Danubio, escribiendo ahí en una, ¿no? En un sitio muy austero, escribiendo sí, esas notas para sí mismo. sí. De Eh, hecho, a mí eso me parece muy curioso, precisamente por lo que has comentado antes, que es lo que iba a decir, porque esta filosofía no surge como una propaganda. En primer lugar, porque no era algo para publicar, ¿no? Como hemos dicho antes, pero es que además mm, tenemos en cuenta de que Marco Aurelio era el emperador. Él no tenía ninguna necesidad de mm, estar trabajando en sus conceptos de la virtud, de mm, la justicia y demás. Y vemos reflejado en esto que realmente sería, digamos, su diario, ¿no? Es mm, algo sumamente relevante para él y él no tiene la mm, necesidad de hacerlo. Entonces, mm, creo para mí también como esa pureza de intenciones, ¿no? De esto lo estoy haciendo porque considero mm, verdaderamente importante trabajarme a mí mismo más que venderle a nadie mi filosofía. Yo creo que eso mm, tiene mucho que ver con la manera en la que luego hemos recibido su mensaje. mm. Es algo muy diferente. Pero no solamente que viniese de una idea genial que él tuviera, sino él comienza precisamente dando gracias a sus maestros, dando Sí, gracias en meditaciones, comienza dando gracias a sus ajá, maestros, a sus padres, a Antonino, a San Antonino Pío, a Rústico, a todos los grandes, ¿no? sí, Que le han ayudado en su educación, que le han enseñado y por eso él puede seguir esa senda. Porque eso tiene que ujú, ver con la filosofía también, porque no podemos dejar ser platónicos. Si queremos pensar, pues tenemos que volver a lo que ya, a los diálogos de Platón siempre. No podemos saltarnos así, digamos, hacer una filosofía de la nada, ¿no? Eso no es mm, posible. Y esa sí. importancia de la educación y de la formación, eso la resalta también Marco Aurelio. ¿Eh? Ese agradecimiento a sus maestros, Mm, tanto maestros en cuanto a filosofía como a sus maestros personales, digamos, de su vida, sí, me parece muy, muy interesante, también porque me parece alguna vez más extrapolable a todos nosotros, ¿no? Porque aunque sí, quizá no todos nosotros hayamos recibido una educación humanística de mano de los más importantes de la época, sí, pero todos hemos vivido con personas que nos han enseñado algo, ya sea que sí, en el momento de la lección fuera agradable o dolorosa, pero creo que eso es un mm, poco lo que hace Marco Aurelio, porque quizá mm, no todos los agradecimientos que da es porque esta persona le haya enseñado un concepto filosófico importante, sino porque a lo mm, mejor era alguien que supuso un evento importante en su vida y de ello mm, aprendió, aunque en el momento no mm, fuera agradable. Y creo que eso es algo que nos ocurre a todos. Y mm, precisamente enfocar eso desde el agradecimiento como una oportunidad de crecimiento, en realidad desde un mm, victimismo, ¿no? y un regocijarse en su propio dolor, me mm, parece una mentalidad muy, muy fuerte. Y mm. creo que por eso también es Hace, de las que más me ha impactado. hace poco estábamos hablando con Eh, Javier Gomá Lanzón, un filósofo actual español, que resalta la importancia del ejemplo, de la ejemplaridad de los maestros y Ujú, no tanto el concepto, sino esa ejemplaridad concreta para la vida que le enseña los maestros o ciertas personas que tú conoces o que tratas con ellas o que sabes de su existencia, ¿no? Tú tratas de imitarla en el buen sentido sí, y eso ya está también en Marco Aurelio. ujú. Sí, y esa ¿Quieres? humildad también, ¿no? Sí, Todo el mundo puede ser un maestro si tú tienes sí, la también. actitud de estudiante, digamos. Sí, sí, siempre hay que ser un estudiante, un investigador, que decía Ujú, Sócrates. Siempre hay que estar, siempre tienes que partir ujú. de esa ingenuidad, de esa inocencia para poder luego intentar conocer algo, saber algo. Sí, sin Nunca, duda. pero sobre todo no permanecer en la ignorancia, ¿eh? Que es lo que Ujú, se trata. totalmente. Eh,
Pero no te atreves a decir alguna frase de tu libro que tenga ahí, por lo menos que tenga señalada. Pues mira, A una de ver, las que antes de pasar a Jung. sí. Una de las que estaba hojeando antes, creo que refleja otra idea muy importante de Marco Aurelio, y es la siguiente. Dice, si has dicho y hecho lo que se debe, no te consideres indigno. Los demás siguen su propio criterio y sus propios impulsos. Tú no codicies esas cosas y sigue tu camino particular. Eso Mm, también me parece una filosofía del, del concepto nuevo del empoderamiento, ¿no? mm, Ya que creo que es esta forma de quitar lo que él llama esclavismo, ¿no? De las segundas sí. opiniones o... Sí, ten en cuenta que se está hablando él a sí mismo, está Sí, hablando sí, a su sí, conciencia. totalmente. Que, Y es como mm, que él mismo dice que fijarse en exceso en las opiniones de los demás es un mm, esclavismo, es estar supeditado claro, a las claro. opiniones y Y humores no de ser otros. libre. Sí, Y sigue tu exacto. camino particular, no se refiere a que siga eh, la ideología, por ejemplo, de Ayuso, tu cosa todo particular, todo privado, sino que tu camino Claro. que tú consideras justo, ¿no? La justicia, o Sí, sea, sí, lo público, que exacto. en el Estado haya justicia, Ujú. ¿no? Se Sí. malinterpreta también eh, Y a a mí Marco también me Aurelio. parece muy, Sí, muy curiosa esta idea de cómo Marco Aurelio vincula la libertad con sí, eh, el estar centrado en la propia filosofía, en el propio sentido del bien, y mm, para él eso es la libertad, no el hecho de que alguien te otorgue o te deje de otorgar cierta opinión, cierto mm, camino, sino tu propio criterio al respecto. Y me parece también en ocasiones una patada para el ego, ¿no? sí, Ego, concepto sí. que también exploraremos con Jung, pero Mm. es un poco el dejar de otorgar a otros la soberanía de nuestro propio mundo interior. Y eso me parece absolutamente destacable de su filosofía. Por ejemplo, una frase suya también muy buena es, dice, recuerda además dos cosas, que es importante lo que haces y es indiferente, menos importante la materia sobre lo que haces. O sea, Ujú. llama la atención a Sí. la concentración. O sea, hazlo bien, intenta hacerlo bien, porque te va el bienestar tuyo y el bienestar de los demás. Porque Sí. no sé si lo dice él o lo dice Sócrates, pues viene de Sócrates. Se trata de hacer tu alma que haga el bien y que tu alma mejore, sea más buena siempre. Es que el mal que hace otros, pues a veces no depende de ti, no puedes cambiarlo en ese momento, ¿no? Pero tú haces el bien, aunque sea poco a poco, y así a lo mejor las demás personas tienen unos maestros y unos educadores mejores. Eso Ujú. dan ejemplo, esa visión tan profunda, ¿no? Sí, y esa manera que tiene Marco Aurelio de incidir Mm. precisamente en el presente, en la importancia de cómo realizas Sí. algo. Mm. Y él dice, no recuerdo ahora mismo la frase exacta, pero como que estarás bien si simplemente te centras en hacer lo que estás haciendo como si fuera lo último que fueras a hacer. Mm. Y eso, digamos, que quita tu mente de todo lo demás. Y eso también tiene que ver con una frase que iba a mencionar, que, bueno, un fragmento Una de... reflexión, una meditación. Sí, que Vamos dice, se tradujo algunas veces por soliloquio, ¿no? sí, Anticipando también. a San Agustín, soliloquio. Sí. Pues dice, la sustancia, entendiéndose como lo que conforma la naturaleza universal, es Mm. como un río en constante fluir. ¿Cómo no va a estar loco quien en tales circunstancias se enorgullece, se indigna o se atormenta por algo que le sucedió durante un momento o un rato? Entonces creo que es Claro. también un poco esa invitación a estar presente porque, en efecto, todo, bueno, el futuro ya directamente ni lo debatimos, ¿no? Porque creo que es un concepto Mm. que no entra demasiado en esa visión fantasiosa, ¿no? Mm. El estoicismo no lo concibe, pero es que el pasado tampoco. Mm. Entonces, es esa invitación a ser coherente con el presente en el presente. Mm. Hay ahí una concepción de la filosofía como cura del alma, ¿eh? Del alma individual y del alma
social. Ujú. Es esa visión de la filosofía y de las humanidades es central en todos los grandes humanistas. Lucía? Se ha parado la imagen? A ver. Absolutamente. Lucía, se ha parado un poco la imagen tuya, pero me oyes, ¿no? Ahora, sé que se ha congelado. En Pero Alicante, pues ya ahora está, se mueve, ¿verdad? ahora se mueve. Es que cuando se congela es cuando se queda parada, pero Sí, no hace mucho frío en Alicante ahora mismo, ¿no? la verdad es No. que hace un sol Aún bastante solo agradable casi todo el veraniego, año. primavera. Sí, totalmente. Marco Aurelio defendía también la ciencia y el saber, claro. Ujú, Es que estoy recordando, hay un locutor de televisión muy famoso que por el mundo de la derecha, de Ayuso y tal, lo siguen mucho, ¿no? Que es Federico Jiménez Los Santos, que él está en contra de los científicos que defienden que hay un cambio climático causado por los humanos. ujú, Y él contrapone todo lo que dicen los científicos con refranes ujú, españoles. Entonces dicen, bueno, si hay temperatura tan alta ahora en España es porque ya un refrán decía que todo perro en enero busca su sombra, ajá, busca la sombra de un árbol. O sea, contrapone el refrán a lo que diga la ciencia, ¿no? Y entiendo. tiene muchos seguidores, ¿no? Muy Mm, importancia. Pero otra meditación. La muerte y la vida, dice Marco Aurelio, dice la gloria y la deshonra, el dolor y el placer, la riqueza y la pobreza, dice, todas estas cosas acontecen por igual a hombres buenos o a hombres malos, ujú, sin que puedan ser consideradas hermosas ni desagradables, pues no son ni bienes ni males. ujú. Si tú te quedas pensando bien en esto, es que en realidad eh, no son ni bien ni mal, depende de la visión que tú le des a las cosas. Sí, de la Te interpretación. conecta con el amor fati, que he dicho Sí, antes. sí, totalmente. Es un Y si poco, está en tus manos, pues hazlo, si no claro. puedes, no te quejes. Yo creo que es un poco la humildad del juicio Sí. respecto a los acontecimientos, Mm, que es algo, me parece, Marco Aurelio me parece que refleja una humildad muy grande en cuanto a la interpretación, ¿no? De decir, mm, bueno, realmente el dolor y el placer, la alegría y la tristeza son todo dos caras de la misma moneda, que es la vida, mm, es parte de la naturaleza. Entonces, quizá en mm. este momento me parece que esta situación es horrible y quizá me siento como que es horrible, pero al fin y al cabo es parte de lo que nos toca vivir, ¿no? Y vivirlo de la Mm. mejor forma posible, pues es algo, es una perspectiva que me parece bastante funcional. Y antes de pasar a Jung, ¿qué te parece su relación con su mujer? Los hijos, bueno, los hijos fueron muriendo de Marco Aurelio. Ujú, Con su mujer Faustina, que parece ser que la acusaron de engañarlo a Marco Aurelio, porque ujú, y sin ujú. embargo él no puede considerarse un maltratador de su mujer, todo lo contrario. O sea, Ujú. esa bondad de su alma era mm, tal, ¿no? Que llama la atención hoy en día, incluso, ¿no? Eso es sorprendente. Llama Sí, mucho la atención. Es que es un Stuart Mill con cientos de años de antelación, una especie muy, muy, muy aconsejable y muy acertado tu elección de meditaciones de Marco Aurelio. No sé si ujú. quiere decir alguna frase más o pasamos a Jung, que se nos va el tiempo. Pues nada, solo comentar respecto a este tema, la verdad es que no me he metido demasiado a explorar, digamos, el salseo filosófico de la Mm, vida personal de Marco Aurelio, más allá de lo que es necesario para conocer su filosofía. sí. Pero como digo, como hemos comentado antes, al principio agradecía, ¿no? a todas las lecciones. Entonces yo creo Mm, que eso es algo que también se reflejaría en sus vínculos familiares, que ocurra lo que mm, ocurra, él se lo va a tomar como una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento de alguna forma, independientemente de mm. lo que la otra persona elija hacer. Sí, pero que da la sensación leyendo a estos grandes autores, a estos grandes maestros, que, que son
sin caer en anacronismos Ujú, que parece que son mentes adelantadas en sí, miles de años. Que absolutamente. si ellos ven la esclavitud, pero por ellos no habría esclavitud. Ven el Ujú, machismo, pero por ellos no habría el machismo. ujú, Y sucede con todos los grandes, ¿eh? Con todo. Platón, por ejemplo, no tenía ninguna malversión, no impedía que la mujer fuese filósofa o que tuviese cosas, solo hay que leer sus diálogos, por ejemplo. ujú, El mismo Aristóteles liberaba a esclavos, los manumitía, o sea, eh, es como si los problemas eternos, fundamentales de la humanidad, de los hombres, fuesen siempre los mismos y sí, cambiasen algunas condiciones nada más. Y eso sí, nos lleva a Jung, ¿no? Esos arquetipos universales en todas las culturas, sí, para todos los individuos, ¿no? ujú, Y esos complejos, ese inconsciente colectivo, aparte ujú, del personal, sí, ese ego que habría que sí. analizar, ¿no? ¿Cómo ves tú ahí? Porque me has dicho que es por tu padre que es o fue... Sí, eh, me lo recomendó tanto mi padre ¿Tu padre como... ejerce o murió ya? Sí, sí, es psicólogo clínico y a día de hoy Psicólogo? sigue ejerciendo, Sí. sí. Mm, Y una persona también cuya filosofía personal admiro mm, bastante, ¿no? De mi círculo cercano, me lo recomendó en concreto este volumen de los complejos y el inconsciente y dije, bueno, mm, si él considera que es una buena obra, pues merecerá la pena darle una sí. oportunidad y así fue. Y bueno, lo cierto es que... Bueno, es una obra también filosófica, tiene terminología de la época, ¿no? De la Sí, ciencia, de sí, convertir a la psicología en ciencia, sin duda algo positivista, ¿no? Pero del como psicoanálisis esa incipiente. pero claro, Jung es mucho más, es muy humanista, es muy humanista. Sí, Y comienza distinguiendo el alma sustancial que se tenía en la Edad Media con la forma de la psicología que es sin alma, ¿no? La de ya ujú, final del siglo XIX, principio del sí, XX. Que dice, ¿cómo es esto de una psicología sin alma, no? Uno se sí. pregunta. Sí, la verdad es Mm, que Jung me sorprendió mucho mm, porque me parece una persona, eh, por lo que reflejan sus escritos, con un mundo interior muy, muy mm, amplio y bastante polifacético, pero además la sensibilidad con la mm, que trata este tipo de temas. O sea, sí, también otra obra, el libro rojo de Jung, mm, con muchísimas referencias, con muchísima conexión, ¿no? A lo que él considera su propia mm, alma y pues un poco lo que decíamos antes de la naturaleza universal, ¿no? De Marco Aurelio. mm, Y a la vez, pues fue una persona que ejerció también de manera clínica mm, y, y que, digamos, en ese sentido tocó muchos palos diferentes, ¿no? mm. Y muchas perspectivas distintas y esa amplitud y esa sensibilidad con la que trata este tipo de temas me parece verdaderamente admirable. Sí, es curioso ver que Jung creo que quería ser arqueólogo. De joven Ujú, quería ser arqueólogo y se ve que por problemas de dinero de familiar, aunque no era pobre, pero no mm, pudo hacer, pero llevó esa visión de la antropología, de los mitos, la llevó la aplicó al inconsciente, ¿no? ujú. Colectivo que él llamaba. Sí, sí, me parece Cuéntanos cosas de ese inconsciente colectivo y de ese, ¿no? Y de esos arquetipos que, sí, sí, bueno, que tiene todo el mundo en todo el mundo. el tema de los arquetipos también lo vinculo con lo que has mencionado anteriormente, de que parece que la historia se repite, ¿no? A nivel personal, de que mm, los valores, los miedos, las aspiraciones, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, se va repitiendo. Y creo que eso tiene mucho que ver con lo que planteaba Jung, de que todos tenemos dentro de nosotros ciertas ideas preconcebidas, pero ya no por prejuicios que vengan de nuestra cultura o de nuestra educación, sino que Mm, parece como algo que nos viene instalado, ¿no? Por sí, defecto.
Y yo Sí, creo que esto es... creo que lo compara alguna vez con lo que ya Conrad Lorenz ya había establecido como, ¿no? Algo innato, ¿no? De la conducta. ¿Sí? ¿Sí? Lucía. ¿Sí? Lucía, ¿me oyes? tipos, Sí. tipos. He perdido conexión, ¿verdad? Sí, no, pero unos segundos nada más. Estaba hablando de arquetipos, ¿no? Vale. Se vuelve a... Sí. Ahora sí. Sí, sí, precisamente estaba refiriéndome a la idea de que, Mm, bueno, parece que todos tenemos esa brújula interior, mm, según Jung, ¿no? Que nos hace gravitar hacia, en torno a ciertas cualidades en concreto, ¿no? Que se recogen como un arquetipo. Y yo creo que esto se puede aplicar tanto en cuanto a lo que admiramos como a lo que nos produce aversión. Y esto también es algo que es otro concepto muy interesante de Jung, que es el de la sombra, ¿no? Todo aquello que mm. consideramos que debemos reprimir o de manera totalmente pues, inconsciente, ¿no? Que tenemos reprimido frente a todo lo que nos han enseñado que es aceptable. Y quizá también tenga que ver con esas diferentes combinaciones, ¿no? Entre luz y sombra es lo que da lugar a determinados arquetipos. Incluso en cada hombre y mujer hay un aspecto, ¿no? Anima, animus, ¿no? Que puede Ujú. Mm. también pueden unirse. Sí. Sí, yo creo Y, que esta idea de la sombra es una de las que me parece más curiosas y quizá por eso he elegido esto como una obra que considero revolucionaria mm, em, para a día de hoy, porque él ha hecho declaraciones, digamos, en sus obras como, por ejemplo, mm, aquello que resistes persiste y aquello que niegas te somete, en el sentido de que todos tenemos que tener un cierto grado de introspección o de autoconciencia respecto a cuál es nuestra sombra, ¿no? Cuáles son aquellos aspectos inherentes a nosotros que por algún motivo hemos decidido subyugar, ¿no? A la imagen que deberíamos dar. Y es que él mm, precisamente estipula que cuanto menos conoces tu sombra, más te domina inconscientemente, ¿no? De manera más caótica. mm. Entonces, a nivel también de filosofía personal o de nuestra forma de funcionar, creo que es muy interesante amigarnos con nuestra sombra, ya no solamente para prevenir que actúe en contra de nuestra voluntad o, sin que, o que se manifieste sin que nos estemos dando cuenta, pero también para quizá tener ese equilibrio, ¿no? De cuáles son las partes. ¿Sí? ¿Sí, Lucía? Ahora se ha parado de nuevo. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí. No se oye. ¿No se oye? Vamos a ver si podemos solucionar. Bueno, se ha ido la conexión. Vamos a ver si se puede entrar de nuevo, Lucía. Estaba hablando de cómo conseguir una personalidad normal según Jung, ¿no? Comprendiendo, comprendiendo todo el inconsciente personal, analizando lo que denominaba las sombras. A ver si puede entrar de nuevo. Vamos a ver si puede entrar.
Ahora, bien, parece que está resolviendo. Vale. Ahora, muy bien, se ha cortado Perdón de por los nuevo. problemas técnicos. A ver si luego podemos quitar el montaje, hacemos bien eso. Bueno, estabas hablando de cómo conseguir una personalidad sana, Sí. libre según Jung. Cómo vencer esa sombra, cómo tratar esos complejos y cómo eh, analizar y vivir, ¿no? ¿Cuál Sí. sería la personalidad sana para Jung? Eso me parece, precisamente el concepto de sano, me parece muy importante aquí, Mm, porque yo creo que Jung destaca el hecho de que no puede existir una mente sana que viva, digamos, en piloto automático, ¿no? Que diremos ahora, mm, em, frente a alguien que sí que conoce su sombra y por ende no solamente conoce las maneras en las que se puede manifestar, sino además de qué forma integrarla en nuestra personalidad. Y yo creo que es esa conciencia y ese equilibrio mm, entre las partes de luz y partes de sombra que nos resulten funcionales, lo que puede dar lugar a nuestro propio arquetipo más sano, ¿no? A la versión de nosotros más funcional. Y yo creo que esto es un poco, al menos la manera en la que yo lo he interpretado. La sombra no es algo. sí. Uy, mm, otra vez se ha parado. Sí, Lucía, vamos a ver si se puede resolver. A ver, a ver si entrando de nuevo. Lucía, Por fin, hay otra vez. problemas. Parece que el wifi hoy Ahí, no está del sí, todo. solo nos falta un ejemplo de sombra y de cómo vencer esa sombra para poder actuar en el exterior, ¿no? Que en ese rol que tenemos que tener en el mundo exterior Ujú. nos pueda ser libre y nos pueda ser una personalidad normal, sin grandes problemas, ¿no? Psicológicos. Por Sí, ejemplo, para ser tú escritora, has tenido que sí. vencer, ¿no? Sí, yo creo Alguna. que un aspecto importante en ese proceso ha sido Mm, mirar con sinceridad a, a las maneras en las que quizá mi ego estaba actuando por encima de lo que llamaríamos el yo superior, ¿no? El mm, concepto por, por Freud. Entonces, creo que algo que a mí personalmente me ha ayudado a inspirarme y a uy, escribir ahora se ha vuelto a parar la eh, imagen, a, no se oye bien. a aquello, creo que ya está, ¿no? A ver, Lucía, ¿Se lo oye último ahora? no se ha oído bien. ¿Ahora? ¿Me oyes? Sí, ¿Me oyes? sí, No. perfectamente. Bien, Sí. pues no se ha oído bien lo último. ¿Cómo superar, estabas diciendo, ese ego represor, ¿no? Mm, Ese superego que decía Freud? sí, ¿Cómo yo creo vencerlo? que, Se ha parado ahí y no se oía bien. ajá, un poco haciendo referencia también a algo que he mencionado respecto a mi novela, respecto a los espejos y demás, como Mm, metáfora, creo que una forma muy efectiva de identificar esos elementos de nuestra sombra y también de nuestra luz es observar qué nos genera admiración y qué nos genera aversión en los demás. Porque a mm, menudo, sobre todo lo que nos genera rechazo en otros, está hablando sobre una parte de nosotros que tenemos reprimida o que no hemos terminado de procesar o que por algún motivo entendemos que no está bien y por eso la reprimimos, ¿no? mm, Entonces, creo que utilizar en ese sentido a los demás como espejo, ¿no? De aprender, de como oportunidad mm, para aprender de nuestra propia sombra, es muy interesante. Y luego el cómo trabajar en esa sombra, creo que es algo que depende mucho de cada uno. Hay gente que elige
la terapia, la psicoterapia, que siempre es una buena opción ya que es más fácil dejarse guiar, ¿no? por un profesional. mm, Pero también hay personas que con su propio trabajo de introspección son mm, capaces de avanzar mucho. Y mm, creo que depende un poco de lo dispuesto, de la disposición personal que mm, tengamos de ser sinceros en primera instancia con lo que nos desencadena ciertos miedos o ciertas mm, aversiones y aprender a mirar cara a cara, a los ojos, a esa sombra. Y a partir de ahí ya podemos empezar a integrarla una vez la procesemos en mm. nuestra propia personalidad. Y una última pregunta. Es la visión de esos arquetipos, que él creo que llama 12 arquetipos de personalidad. Mm, ¿Por qué se decanta al final una persona por uno determinado o por dos o tres y no trata de compatibilizarlo esos 12 Ujú. arquetipos de personalidad? Pues eso es Mm, una buena pregunta que creo que da para mucho mm, debate. mm, Mm, bueno, siempre a nivel de curiosidad personal, creo que mm, siempre es interesante explorar todos los diferentes arquetipos y probablemente todos en mm, nuestra vida pasamos por diferentes fases en las que encarnamos diferentes arquetipos, ¿no? Según mm, nuestra fase evolutiva personal y según las mm, circunstancias en las que estemos. Entonces, probablemente esto está reflejando diferentes reflejos, ¿no? de nosotros mismos. Pero dentro mm, de ya, cuando te haces consciente y puedes elegir con qué te quieres identificar, creo que ahí ya hay una parte más de que es algo inherente a nosotros de manera un poco inexplicable quizá, porque mm, unos nos sentimos atraídos más por un prototipo de lo que queremos encarnar y porque otros mm, sienten que con una fuerza gravitatoria es otra cosa completamente diferente lo que admiran, ¿no? Creo que en mm, eso está, digamos, la magia y el misterio del mundo interior de cada uno. Pero yo creo que eso también es mm, algo muy intuitivo, por lo cual diría que es importante hacerle caso a la intuición mm, de lo que más nos llama la atención. mm. Muy bien, pues ha sido todo un placer, Lucía, y nos quedan muchas cosas que teníamos que repetir en sucesivos encuentros, no Ujú. solo sobre Marco Aurelio, sino también sobre Jung. Por supuesto, han quedado muchas Ah, cosas de sueños, interpretación sí, de los sueños es según un mundo muy Jung. amplio, sin Es duda. muy amplio de los símbolos, mitología, inconsciente Ujú, colectivo que da ujú, para mucho y es muy, muy humanista, ¿eh? Y también relacionado con Marco Aurelio, muy filosófico. No sé sí. si quieres terminar con una última meditación de Marco Aurelio, si nos permiten los medios técnicos y no sé, a ver si no Si lo se permiten, queda sí, porque él exacto, estaba revelándose, parece. con esa ¿no? meditación de Marco Aurelio yo detengo y ya hablamos Ujú. posteriormente, ya fuera de Pues grabación. Tienes tengo la aquí, palabra para esas meditaciones últimas, para sí, dar cierre al encuentro. tengo destacada una que precisamente Mm, habla de la soberanía de uno mismo por encima de dejarse afectar por causas externas. Y mm, dice, el dolor o es un mal para el cuerpo y entonces que lo demuestre o lo es para el alma. Pero es posible que ella, el alma, mantenga su propia calma y serenidad y que no lo asuma como un mal, pues cualquier juicio, impulso, deseo o aversión residen en nuestro interior, a donde no tiene acceso ningún mal. Muy bien, Luciano. Ha sido todo un placer y nada de dolor, Igualmente. ¿eh? Muchísimas gracias por tenerme Gracias, aquí. gracias a vosotros, gracias a ti y a todos los amigos.